¿Podrías al menos acomodar las piezas, muchacha? ¿O debería darte un trapeador en lugar de un rey? La voz del señor Kaufman rompió el tenso silencio de la sala. La muchacha lo miró fijamente. «Puedo hacer mucho más que ordenar piezas». Varios invitados se hicieron a un lado. Alguien tosió silenciosamente. Alguien frunció los labios. Pero nadie dijo una palabra. El señor Kaufman se inclinó ligeramente hacia la mesa de ajedrez y pasó los dedos por el tablero de madera como esperando una reacción. Lanzó una mirada despectiva a la chica, intentando confundirla. Sin embargo, ella permaneció inmóvil, solo entrecerrando los ojos ligeramente. A espaldas de la niña, su madre se balanceaba de un pie a otro, con la mirada baja y modesta. La multitud, compuesta por personas influyentes, parecía avergonzada. No era frecuente que alguien reaccionara así al dueño de esa lujosa casa. «Bueno», dijo Kaufman con frialdad, «si estás tan seguro, siéntate». La chica se sentó silenciosamente en la silla frente a él, sin hacer ruido, tocando las piezas con cuidado y discreción. Los comensales intercambiaron miradas tensas. Nadie tocó sus copas. Todos esperaban el comienzo de una extraña partida. De un lado, millones, poder, el famoso nombre del dueño, y del otro, una joven invitada, hija de una señora de la limpieza que ni siquiera tenía derecho a la llave de la puerta. «¿Listo?», preguntó Kaufman con una sonrisa despectiva. «Siempre», respondió la niña con calma. Colocó las piezas, golpeándolas sobre el tablero como si probara la paciencia de su oponente. La chica, con movimientos apenas perceptibles, ajustó los peones, como si supiera de antemano su futura ubicación. Varios observadores invitados, entre ellos famosos industriales, funcionarios y sus esposas, permanecieron ligeramente a un lado, intercambiando comentarios burlones en voz baja. «Es un espectáculo curioso, ¿no? Sí, un niño contra semejante jugador». La madre de la niña había estado apoyada contra la pared todo el tiempo, con los hombros erguidos, intentando disimular su ansiedad. En 15 años trabajando en casa de Kaufman, había presenciado muchas bromas crueles, pero esta noche parecía la más atrevida. El anfitrión estaba poniendo deliberadamente a su hija en una situación incómoda delante de todos sus influyentes invitados. «¡Vamos!», declaró con énfasis y realizó el primer movimiento con su peón de rey. La chica ladeó la cabeza, observó la disposición de las piezas y sin más dilación movió su peón, respondiendo con un brusco contraataque. Los invitados guardaron silencio y una tensa pausa se cernió sobre el tablero. A su alrededor, en los amplios sofás de cuero, se encontraban personas de pie y sentadas con lujosos trajes y vestidos. Había grandes empresarios que llevaban mucho tiempo colaborando con el señor Kaufman, senadores que apoyaban sus proyectos y varios artistas destacados del teatro y el cine locales. Dejaron de hablar, dejaron de reír y simplemente observaron las figuras que se deslizaban silenciosamente por las casillas del tablero. El centro de atención era una niña de unos 12 años, de piel oscura y delgada, sentada frente a Kaufman con la espalda recta. Nadie la llamaba por su nombre y casi nadie lo sabía. Quienes la veían asumían que simplemente formaba parte del personal de servicio. Solo su madre, una mujer de mediana edad, permanecía modestamente en un rincón, intentando no llamar la atención. Sus ojos delataban su entusiasmo, pero no se atrevió a intervenir. Kaufman avanzó como un peón, levantando ligeramente la ceja, como si esperara una condescendencia favorable de su inesperado rival. La chica movió la palma ligeramente hacia un lado y con seguridad realizó un movimiento de caballo, lo que provocó una breve carcajada en uno de los invitados. «Es interesante», dijo pensativo el anciano senador, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «No esperaba que el niño se comportara con tanta calma. Debe ser demasiado confiada», respondió alguien detrás de ella con tono burlón, pero la voz quedó ahogada por el silencio general cuando la chica anunció de repente: «¡Jaque mate!». Hubo un momento de silencio. Kaufman miró el tablero con los labios torcidos, pero enseguida recobró el sentido
y superó su vergüenza defendiendo su reina. «No es nada», murmuró. «Esto es solo el principio. Yo también puedo sorprender». Nadie aplaudió, nadie sonrió. El ambiente era tenso. Quienes se habían burlado del inusual enfrentamiento se mordieron la lengua. La madre de la niña juntó las manos y miró el tablero. Sabía que Kaufman no toleraba la derrota y siempre buscaba la manera de dejar en ridículo a su oponente. Uno de los empleados de la mansión caminaba detrás de la chica, trayendo una bandeja de bocadillos. Los invitados tomaron un bocado distraídamente, pero pronto dejaron los platos a un lado, prefiriendo no distraerse del juego. El tablero de ajedrez se convirtió en el centro de atención de la cena, eclipsando cualquier conversación sobre contratos, finanzas y grandes figuras del mundo del espectáculo. La mirada de la niña permaneció serena. Pensaba no solo en sus próximos pasos, sino también en la frecuencia con la que la gente la menospreciaba. Su madre sentía el peso del abandono a diario, limpiando lo que ensuciaban, lavando su ropa y puliendo sus pisos, pero nunca perdió la dignidad. Sigamos con nuestra historia. Escribe desde donde nos ves y suscríbete. Kaufman hizo otro movimiento, frunciendo el ceño con descontento, como si le irritara que la chica supiera tocar. La miró rápidamente. «¿Esperas vencerme? ¿O solo finges valentía?» «No juego por miedo, señor», respondió ella en voz baja. Nadie lo entendió, pero había una firme confianza en su voz que no necesitaba largas explicaciones. La chica movió la mano sobre las piezas y, tras examinar cuidadosamente el tablero, movió su alfil en diagonal, atrapando el caballo negro de Kaufman. Este se encogió de hombros como si espantara una mosca molesta y movió su caballo a otra casilla, intentando proteger a su rey. Los invitados observaban con evidente tensión, pues cada movimiento de la chica interrumpía el ritmo habitual de la partida, mientras que Kaufman tuvo que reajustarse rápidamente. «Normalmente no le gusta que lo aprietan», susurró alguien desde un lado. «Nunca se me ocurrió que la muchacha supiera esos movimientos», susurró la mujer del vestido caro. «Parece que la madre de esta niña no solo limpia la casa, sino que también posiblemente le trae libros inteligentes», se rió entre dientes el hombre del traje formal. La niña no reaccionó de ninguna manera a estos comentarios, aunque escuchó perfectamente las palabras ofensivas. Solo miró a su madre un instante para encontrarse con sus ojos. Asintió casi imperceptiblemente. Kaufman, observando la atención del público, intentó controlar la situación. Movió su dama al centro, amenazando con desatar un contraataque, y dijo en voz alta: «No me dejaré acorralar. Quizás deberías retirarte ahora, antes de que sea demasiado tarde». La madre de la niña quiso adelantarse y decir algo con voz confusa, pero la niña no apartó la vista del tablero. Volvió a mover las piezas con fría precisión, atacando de nuevo el punto débil de la defensa de Kaufman. Los invitados se inclinaron hacia adelante al ver que la posición en el tablero se estaba volviendo extremadamente peligrosa para las blancas. Una mueca apareció en el rostro de Kaufman. Lentamente levantó su reina unas cuantas casillas, pero luego cambió de opinión. La bajó, recogió rápidamente su torre y la adelantó. Luego suspiró y lanzó una mirada despectiva a la chica. Bueno, eso fue una jugada astuta, pero la reunión aún no termina. La chica asintió en silencio y movió su caballo alrededor de la barrera de peones con tal brusquedad que Kaufman se estremeció. Los invitados comenzaron a susurrar. Nunca había visto a un niño atacar con tanta confianza. Parece la letra de un auténtico conocedor. En ese momento, uno de los invitados que se encontraba cerca entrecerró los ojos y murmuró apenas audiblemente: «Espera, algo en su estilo me parece familiar, como una construcción practicada profesionalmente». Pero nadie prestó atención a sus palabras. Todos seguían observando cómo Kaufman intentaba escapar de la trampa. Fruncía el ceño y cogía su vaso con más frecuencia de lo habitual, aunque prácticamente no bebía. No le gusta perder, sobre todo delante de amigos y personas influyentes que acudieron a su recepción. La chica dudó.
como para dejar claro que cada movimiento instantáneo era una fuerza a tener en cuenta. Su mirada iba de una figura a otra y sus dedos se tensaron ligeramente en el borde de la silla, pero su voz y su rostro permanecieron serenos. Los invitados recordaron cómo la madre de la niña lavaba con esmero los pisos, limpiaba los espejos y servía bebidas calientes cuando querían. Nadie imaginó que en esos 15 años habría pasado tantas veces junto a la mesa de ajedrez, viendo a Kaufman jugar con diferentes compañeros. Quizás la niña también hojeaba revistas viejas que describían partidas de ajedrez famosas. De hecho, la niña había visto a menudo libros gruesos en los pasillos de la casa, que hablaban de los brillantes grandes maestros del pasado. A veces recogía volúmenes que alguien había tirado y los leía por las noches hasta que a su madre se le cerraban los ojos de cansancio. Ahora, tras estabilizar su respiración, realizó una maniobra que con un crujido casi imperceptible inclinó la balanza a su favor. Los invitados en el salón se alarmaron. ¿Y si esta noche se volvía vergonzosa para su estimado anfitrión? Pero hasta el momento nadie se atrevía a dudar. «Tomaré este peón», dijo Kaufman, capturando el peón negro de la niña con su torre. «Y tú, intenta encontrar la respuesta». La miró fijamente, esperando que se estremeciera o se estremeciera, pero no vio ningún rastro de preocupación en el rostro de la niña. La chica respondió con un brusco movimiento de su reina, y Kaufman volvió a tener dificultades para defender a su rey. En ese momento, uno de los invitados suspiró nervioso y uno de los socios de Kaufman carraspeó, como advirtiendo de un fiasco inminente. «Oiga, maestro», dijo el mismo hombre que antes había entrecerrado los ojos, «creo que es hora de que pruebe una estrategia más fiable. Mire, está amenazando a 2 de sus piezas a la vez. ¿Y qué hago? ¿Pedir consejo a los profesores?», espetó Kaufman, sin siquiera darse la vuelta. El intento de salvar las apariencias frente a los invitados resultó en un ataque defensivo. Estaba seguro de que aún encontraría una salida y pondría a la insensata en su lugar. Pero la chica ya estaba jugando su combinación con dureza y determinación. Mientras tanto, el plan secundario de la noche cobraba vida. Algunos invitados, al notar el giro escandaloso, susurraban entre ellos sobre negocios, oficinas y acuerdos, pero cada vez volvían la mirada al tablero, porque allí ocurría algo más emocionante que toda su charla de dinero. Parecía un enfrentamiento entre 2 mundos, la arrogancia y una mente inesperada, como oculta durante años. Kaufman se inclinó casi al nivel de la niña. «Dime, cariño, ¿no tienes miedo de que si pierdes te conviertas en el hazmerreír?» «No», respondió en voz baja. «Ya me he acostumbrado a que me consideren una don nadie, pero en el tablero de ajedrez, todo es diferente». Sonrió con sorna y movió la figura, desviando con dificultad las amenazas. Sus labios temblaban de creciente irritación. Los invitados sentían que la situación se estaba descontrolando. Nadie esperaba tanta persistencia de un niño. Bajo la luz parpadeante de la lámpara de araña de cristal tras los invitados, las figuras seguían moviéndose como si obedecieran a una música desconocida. La madre de la niña intentaba disimular sus sentimientos, pero por dentro bullía en un huracán de ansiedad y orgullo. Recordó la noche en que la niña pidió por primera vez que le enseñaran las letras para poder entender las palabras incomprensibles de un libro de ajedrez que alguien había olvidado, encontrado en un cubo de basura. En aquella ocasión no tenían lámpara en la habitación y estudiaron a la luz de las velas. La niña observaba las líneas escritas con una caligrafía amplia, mientras su madre le mostraba rápidamente el aspecto de las mayúsculas. Luego empezó a rehacer los esquemas de las jugadas en hojas de papel, practicando la colocación de las piezas según se describe en libros sobre juegos famosos del extranjero. Su madre preguntaba de vez en cuando: «¿Para qué necesitas esto, querida?». Y ella solo sonreía, bajando la mirada, y decía que simplemente le gustaba pensar.
Ahora, sentada en la mansión, la niña seguía disfrutando de cada pequeño conocimiento que había acumulado en su cabeza. Kaufman movía las piezas con cada vez más nerviosismo, con la frente perlada de sudor. No esperaba que la niña pudiera prever sus movimientos. «Eso es una tontería», soltó de repente, apartando el peón roto que acababa de quitarle a la chica. «Demasiado alboroto por un capricho». «No es un capricho», dijo la niña en voz baja. Movió su caballo, abriendo un ataque diagonal. Quienes entendían las sutilezas del ajedrez percibían que no realizaba movimientos aleatorios. Su táctica estaba estructurada armoniosamente, como si se ajustara a los cánones de los libros, pero con un toque de audacia que a veces otorga a los principiantes una ventaja inesperada. Uno de los invitados que observaban se levantó bruscamente de su silla y se acercó. Se inclinó sobre el tablero, observando en silencio la combinación. Varios otros también se acercaron. De repente, la sala quedó en silencio, solo se oía el sonido de las piezas y sobre el tablero y una tos en un rincón. Finalmente, cuando la chica anunció otra cuenta, Kaufman admitió a regañadientes que la situación era peligrosa. Hizo una mueca y miró a los invitados. Seguro que algunos se alegran de que pueda tropezar, pero a ver quién se ríe al final. Mientras todos se esforzaban en el tablero, la madre de la niña recordó otro episodio. Hace varios años intentó que su hija entrara en un club de ajedrez. Le dijeron que el reclutamiento ya estaba cerrado y que las plazas eran solo para participantes que conocían personalmente. Obviamente, se referían a niños de familias decentes. Entonces, la niña trajo a casa varios periódicos viejos con las actas de las partidas. Pasó horas dibujando combinaciones en hojas de cuaderno y aprendió copiando las jugadas de ajedrecistas famosos. Ahora, en la sala, nadie conocía estos detalles, pero dentro de poco, Kaufman y sus invitados verían el resultado de un largo entrenamiento. «Ahora le toca a usted, señor», le recordó la muchacha, golpeando con la mano el borde de la mesa, pero sin descaro, sino con paciencia. Kaufman jugueteó nerviosamente con el broche de su chaqueta, observó las piezas y protegió a su rey con su caballo, intentando asegurar el centro. Luego respiró hondo, intentando mantener la calma. Los empresarios y senadores invitados observaron cómo la confianza de Kaufman comenzaba a flaquear. «Está bien, aguanto por ahora», dijo más para sí mismo que para la chica, y le dio un codazo al sirviente para que le sirviera agua. Uno de los invitados rió disimuladamente a un lado, pero enseguida guardó silencio al ver la tensión en la mirada de Kaufman. En el tablero, la chica volvió a inclinar la cabeza, calculando las distintas opciones. Movió con cuidado su peón una casilla hacia adelante, cubriendo al mismo tiempo su alfil. Parecía que se preparaba para un golpe furtivo y Kaufman volvió a fruncir el ceño. «Lo admito, estoy sorprendido», murmuró tanteando sus opciones. «No esperaba que una niña actuara con tanta consideración». «Me encanta el ajedrez», respondió la niña en un tono tranquilo pero firme. Los susurros burlones dieron paso gradualmente a un silencio tenso, como sucede en un teatro en vísperas de un clímax. Los invitados cambiaron de lugar con cuidado para ver mejor. Entre ellos se encontraba un hombre, no muy famoso, pero que en su día había estado muy interesado en el ajedrez. Dijo apenas audible: «Juega como si siguiera estrategias establecidas, pero con un toque inusual. Solo una persona muy preparada puede evitar ese tipo de errores». Se oyeron murmullos de aprobación, como si alguien más hubiera notado la calidad del juego de la chica. Pero hasta el momento, nadie, salvo uno o dos, se había atrevido a decir abiertamente que Kaufman podría perder. A medida que se desarrollaba la partida, imágenes destellaban en la mente de la niña. Recordaba cómo, por la mañana, cuando tenía que ir a la escuela, aún encontraba unos minutos para repasar mentalmente las combinaciones de esos mismos libros. Soñaba con tableros de ajedrez divididos en 100 casillas, no en 64, y allí era capaz de encontrar jugadas ganadoras incluso en un tablero imaginario. El señor
Kaufman se cruzó de brazos al ver que su torre empezaba a perder su dominio sobre el centro. Ahora tenía que emplear movimientos defensivos para salvar a su dama, mientras las piezas negras de la joven avanzaban lentamente. ¿En serio?, estalló apartando bruscamente el vaso vacío. No puede ser que todo se haya puesto patas arriba por un par de movimientos al azar. No es un accidente, dijo la niña en voz baja, haciendo nuevamente una precisa maniobra de elefante. Kaufman miró a sus socios como buscando apoyo. Sin embargo, todos guardaron silencio, solo intercambiando miradas. Uno de los influyentes empresarios murmuró: «Parece que nuestro protegido está demostrando clase, algo que nadie esperaba». El propio Kaufman frunció los labios y empezó a mover sus piezas con rapidez, casi sin pensar, y cada vez que se topaba con la chica, ésta anticipaba astutamente sus movimientos. A veces lograba capturar uno de sus peones, pero ella inmediatamente le arrebataba su pieza clave como respuesta. Finalmente, llegó el momento en que la niña, levantando la vista del tablero, dijo: «El jaque mate se logrará en 3 movimientos». Una pausa profunda se hizo presente en el pasillo, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Kaufman se sonrojó. Su mano tembló levemente. Concentrándose en comprobar su posición, se dio cuenta de que casi no tenía posibilidad de contraatacar. Apartó la mirada de la chica y la fijó en su débil defensa, y, mordiéndose ligeramente el labio, intentó cambiar algo, pero ya sentía que todo había terminado. «No te atrevas a decir esas tonterías», estalló, agarrando a la reina y moviéndola de forma inusualmente agresiva. «Quedan 2 movimientos», respondió la muchacha sin levantar la voz. Los invitados, que rodeaban la mesa, miraron primero a Kaufman y luego a la chica. Muchos presenciaron por primera vez una partida de ajedrez real desarrollándose con tanta rapidez. El senador, que estaba sentado más cerca, se levantó y se alejó para no caer en la posible ira del anfitrión de la casa. «No puede ser», murmuró Kaufman, calculando sus opciones de defensa. Pero hiciera lo que hiciera, la chica siempre ponía a su rey en peligro. Finalmente, se arriesgó con todas sus fuerzas. «Está bien, lo intentaré». No terminó, lanzando su torre al flanco. Entonces la muchacha movió su reina y anunció: «¡Estera!». Algunos se quedaron boquiabiertos y el resto se quedó paralizado como petrificado. Kaufman levantó la mano como si fuera a decir algo, pero no pronunció palabra. Su rey estaba completamente bloqueado, sin escapatoria. Había una extraña sensación en el aire, una mezcla de asombro, incredulidad y cierta timidez. En todos los años que la madre de la niña llevaba trabajando en esta casa, nadie había imaginado que su hija pudiera poseer tanta persistencia y conocimiento sobre temas que se consideraba un privilegio discutir allí. La madre de la niña, de pie a un lado en silencio, enderezó la espalda. No se atrevió a celebrar en voz alta, sino que se limitó a mirar a su hija con una mirada en la que se adivinaba un orgullo desmedido. Los invitados parecían avergonzados. Nadie esperaba una derrota del millonario, sobre todo en presencia de tantos de sus conocidos de alto rango. Por un instante se hizo un silencio sepulcral. Alguien se aclaró la garganta con nerviosismo. Un par de personas miraron a Kaufman esperando que lo tomara como broma y lo quitara importancia, pero parecía haberse quedado sin palabras. Aún no podía creer que alguien a quien consideraba demasiado pequeño y desconocido para estar frente a su tablero lo hubiera superado. El primero en mostrar actividad fue uno de los invitados, tocando con cuidado el hombro de la niña. «Eres realmente genial», dijo en voz baja. La chica asintió, no con orgullo, sino con timidez. No necesitaba la admiración de todos, sino solo la confirmación de que su pasión por el ajedrez no era un juego vacío. Kaufman finalmente recobró el sentido y dijo hoscamente: «Parece que subestimé tu persistencia». La madre de la niña, armándose de valor, se acercó unos pasos, abrió la boca, como si quisiera hablar, pero se detuvo. Creía que no era momento de interferir, que todo siguiera su curso.
Queridos amigos, dijo un importante financiero a los demás invitados, en la vida ocurren cosas inesperadas, así que brindemos. Se detuvo a tiempo al ver el disgusto con el que lo miraba el dueño de la casa. Las vacaciones estaban claramente arruinadas. Mi hija, dijo la madre en voz baja, decidida por fin a hablar, lleva mucho tiempo jugando al ajedrez, pero nadie creía que se pudiera confiar en ella ni que se le diera la oportunidad de participar en un torneo de verdad. Kaufman aún no podía asimilar la inesperada coincidencia. Quería irse o echar a todos, pero no podía hacerlo sin quedar completamente mal ante sus socios. Y la niña vio a un señor mayor, con traje formal y cabello plateado, salir a recibirla. Sacó una pequeña tarjeta de presentación y se la entregó. Tengo un fondo de becas. Busco jóvenes jugadores con talento. Si quieres continuar, contáctame. Dejó caer la tarjeta directamente sobre el tablero de ajedrez, donde las piezas aún permanecían en pie sin ser recogidas. En ese momento, Kaufman agitó bruscamente su mano sobre la figura del rey y éste cayó a un lado, como indicando su propia confusión. ¡Qué tontería!, murmuró mirando a los invitados. Perder contra una chica. Pero muchos ya no lo escuchaban. Todas las miradas estaban puestas en el ganador, quien seguía intentando comportarse con moderación. La niña tomó la tarjeta con cuidado y la miró sin leerla en voz alta, porque para ella los números solo tenían sentido en la medida en que pudieran ayudarla a aprender más. A sus espaldas, su madre suspiró profundamente. Recordó cómo una vez había soñado con que sus vidas mejorarían, con que su hija recibiría al menos un poco de reconocimiento. Mientras tanto, los invitados comenzaron a dispersarse en pequeños grupos, susurrando. ¡Qué vergüenza! Se jactaba mucho de sus victorias en ajedrez. Era hijo de una señora de la limpieza y ganó millones. Algunos intentaron disimular una sonrisa, otros negaron con la cabeza con tristeza. Kaufman, sin embargo, seguía sentado frente al tablero, mirando al rey abandonado, como esperando un milagro, que la partida se cancelara repentinamente. Pero el milagro no ocurrió. «Salgan todos», dijo bruscamente levantándose de la silla. Se acabó la noche. Los invitados, comprendiendo el ánimo del anfitrión, no objetaron. Se dirigieron lentamente hacia la salida. Solo una persona, la que le extendió la tarjeta, logró estrecharle la mano a la niña para animarla e intercambiar una mirada con su madre, intentando dejar claro que todo podía cambiar. La madre hizo una tímida reverencia agradecida. La niña apretó la carta contra su pecho, mirando el tablero. Era como si no pudiera creer que todo hubiera terminado. Imágenes de sus estudios nocturnos, cuando releía las partidas de jugadores legendarios, flotaban ante sus ojos. Kaufman barrió con impaciencia un par de piezas del tablero, dio un paso adelante y dijo con amargura: «Pequeño, no esperes que los demás sean amables contigo. Lo que pasó no significa nada todavía». La muchacha lo miró tranquilamente a los ojos. «No necesito disculpas, no juego para ellas», sonaba tan tranquilo, pero en el silencio circundante la frase resonó como si estuviera grabada en metal. La madre de la niña sintió que en esa casa ya no era solo una simple limpiadora, porque su hija había logrado mostrarles a todos un enorme poder que no dependía del estatus ni del color de piel. Solo quedaba dispersarse. Kaufman se dio la vuelta agitando la mano, dejando claro que no quería verla más. Los demás invitados se dispersaron por la sala, mirando a su vecino, que sería el primero en irse, y pronto las trayectorias de cada uno los llevaron a la puerta principal. Cerca de la salida, 2 o 3 personas intercambiaron breves comentarios. «¿Viste cómo se defendió con tanta calma?», como si ya estuviera acostumbrada, pero el dueño le mostrará claramente quién manda en la casa. Cuando la multitud se dispersó, la madre de la joven y su hija permanecieron en el salón casi vacío.
Solo algunos sirvientes seguían recogiendo las mesas y recogiendo las copas de las lujosas mesas. La enorme lámpara de araña seguía brillando, como si observara con indiferencia cómo se desmoronaban las ilusiones del dueño. La niña recogió con cuidado las piezas de ajedrez, las colocó de nuevo en su lugar y miró a su madre. «Es hora de que nos vayamos, mamá». La mujer asintió en silencio, intentando ocultar sus lágrimas de silenciosa felicidad. Caminaron rápido, pero casi en silencio, pasando junto a las lujosas estatuas y retratos que adornaban las paredes hasta la salida de la casa. Una suave brisa de la calle les acarició el rostro al cruzar el umbral. Detrás de ellos aún se oían los pasos de los invitados que se marchaban, pero la joven ya sentía una ligera sensación en el alma. Esperaba reproches, miradas de miedo, pero ni siquiera estas preocupaciones pudieron eclipsar su triunfo interior. «Madre», dijo en voz baja cuando se alejaron de las puertas de la mansión, «tendré una oportunidad ahora». «Quizás», respondió la mujer, secándose el sudor de la frente. «Lo importante es que has demostrado de lo que eres capaz. Pero no esperes que todo cambie de inmediato». La niña estaba preparada para las dificultades. Sabía que tendría que seguir estudiando ajedrez, buscar la oportunidad de participar en competiciones más serias, y su mente ya estaba llena de partidas, ideas y estrategias nuevas. Se detuvieron frente a un estacionamiento desierto. La madre miró a su alrededor. No parecía haber ni un solo coche cerca para llevarlos. Poco acostumbrados al lujo, caminaron tranquilamente junto a la valla, iluminados por una tenue linterna. Unos días después, un breve rumor sobre una partida inesperada en casa de Kaufman recorrió la ciudad. Algunos repetían que era una fantasía infantil, otros se preguntaban cómo el dueño había podido hacer semejante ridículo, pero se decía que alguien había filmado algunos momentos de la partida, y ahora esta grabación circulaba misteriosamente por los canales de noticias. El rumor sobre la milagrosa victoria de una chica de familia humilde afloraba ocasionalmente en las conversaciones. La madre de la niña intentó mantener un perfil bajo. Siguió limpiando la casa de Kaufman, pero él intentó no cruzarse con ella personalmente, como si se hubiera olvidado de su existencia. En una ocasión, solo dijo brevemente: «Dile a tu hija que no se haga la estrella. Aquí a nadie le interesan estas hazañas ajedrecísticas». La mujer bajó la cabeza y respondió brevemente: «Sí, señor», pero ya no albergaba el mismo miedo. Sabía que su hija no necesitaba el permiso de sus maestros para mejorar. Por las noches, la niña seguía sentada leyendo los volúmenes de teoría de ajedrez que había acumulado y que accidentalmente le daban sus amigos. Sin embargo, la noticia de la magnífica partida llegó a oídos de un mecenas de las artes, miembro de una importante asociación de aficionados al ajedrez. Resultó ser la misma persona que había dejado su tarjeta de visita en el tablero inmediatamente después de la partida. Ahora enviaba una carta invitando a la madre de la niña, pidiéndoles que asistieran a la competición clasificatoria juvenil. La madre hojeó la carta con manos temblorosas, temerosa de creer que lo que había escrito fuera en serio. «Mamá», dijo la niña, «¿me aseguraste que podía intentarlo?» «Claro que sí», asintió la mujer sacando un papel. «Te piden que rellenes unos formularios y te presentes con todos los documentos». No sabían dónde conseguir los certificados necesarios ni cómo explicar que la familia no tenía conocidos ni contactos, pero la carta contenía una instrucción estricta: «Vengan, esperamos a su hija como participante especial». Llegó el sábado, y madre e hija llegaron al pequeño salón de la vieja escuela, donde se celebraba el torneo clasificatorio. Un grupo variopinto de niños estaba sentado en las mesas, algunos nerviosos, otros burlándose de sus oponentes, muchos con sus padres. Los organizadores caminaban con aire de importancia, anotando nombres. La chica estaba sentada en la fila del fondo. Nadie sabía su nombre, así que no pudieron encontrarla en las listas durante mucho tiempo. Finalmente, uno de los jueces, un hombre bajito y calvo, la invitó a acercarse. Miró la carta del cliente y asintió. «Bien, te añadiremos a la lista de torneos adicionales. Veamos de qué eres capaz». La niña permaneció en silencio. Su madre, de pie cerca,
había notado que algunas madres de niños ricos las miraban con evidente hostilidad, como si la presencia de la señora de la limpieza les arruinara la imagen. Comenzó la selección. En esta primera etapa, cada participante tuvo varias partidas con diferentes oponentes. La chica se enfrentó a un chico un poco mayor que ella, descarado y narcisista. Inmediatamente él propuso: «Quizás debería contarte cómo se mueven las piezas», pero la muchacha solo bajó la mirada hacia el tablero. El chico resopló con disgusto y movió con confianza su peón de rey. La chica respondió rápidamente con un contraataque corto pero peligroso que lo hizo reflexionar. Literalmente, unos minutos después, se dio cuenta, conmocionado, de que ella había logrado cortarle todo el flanco. «¿Qué carajo?», murmuró mirando hacia los jueces. Sin embargo, no interfirieron, solo observaron. Pronto, la chica atacó su caballo y de repente sacrificó un peón, tendiéndole una verdadera trampa. El chico quedó atrapado y de inmediato se dio cuenta de que todas sus piezas estaban en peligro. La gente curiosa comenzó a congregarse alrededor de la mesa porque la joven había derrotado a su oponente con tanta rapidez y decisión. La madre, de pie a un lado, apretaba con ternura su bolso contra el pecho y observaba cómo su hija completaba con calma la combinación y anunciaba jaque mate. A continuación, la chica jugó una nueva partida contra otro participante, un adolescente alto y de mirada penetrante. Este se sentó frente a ella y dándole la vuelta al reloj de ajedrez, dijo: «Oí que le ganaste a Kaufman, ¿cierto o rumores?». Ella no respondió, solo observaba la disposición de las piezas. Su atención siempre estaba centrada en el tablero, no en las conversaciones. El chico se encogió de hombros y se frotó las manos. La partida comenzó. Tenía mucha más experiencia que su primer oponente, conocía bien las distintas aperturas y no iba a perder contra ninguna chica. Sin embargo, a mitad de la partida tuvo que emplear todos sus recursos mentales en defenderse de sus rápidos y precisos ataques. La madre de la niña vio cómo su hija fruncía ligeramente el ceño y luego se enderezaba, con la mirada fija en la pizarra. Comprendió que en esos momentos su hija parecía transportarse a otro mundo, donde lo importante no es el estatus social, sino el cálculo preciso y la lógica clara. Poco a poco, paso a paso, la chica le iba ganando posiciones a su oponente, quien perdió su torre y, presintiendo el peligro, empezó a precipitarse, cometiendo errores. El resultado fue inevitable: otro brillante jaque mate. Algunos espectadores comenzaron a susurrar: «¿De dónde salió ella?». Dicen que su madre trabaja como señora de la limpieza en una casa rica. Algunos arquearon las cejas, otros apartaron la mirada, pero todos notaron la evidente fuerza de esta chica taciturna. Y al fondo de la sala estaba el mismo cliente canoso, a quien nunca le había pedido ayuda directamente. Quería asegurarse de no haberse equivocado en sus suposiciones. Ahora, al ver su impecable desempeño, se acercaba a la decisión de seguir apoyándola. Tras unas cuantas partidas más, jugadas con el mismo estilo, quedó claro que la chica llegaría con seguridad a la final del torneo clasificatorio. Los miembros del jurado se miraron entre sí observando una confianza poco común. Y ella simplemente contaba los segundos en el reloj de ajedrez, sin desviarse ni un paso de su estrategia. Llegó el día de la ronda final de selección, donde solo unas pocas personas lograron pasar. Sus nombres fueron anunciados a viva voz entre los aplausos de familiares y amigos. Cuando se nombró a la chica, hubo una breve pausa en la sala, pues algunos no esperaban que esta jovencita tan poco atractiva ocupara su lugar junto a los hijos e hijas de personajes famosos. La madre observaba esto desde la pared lateral, con los brazos cruzados. No vestía ropa cara ni tenía un aspecto especialmente llamativo, pero había un orgullo discreto en sus ojos.
terminó en la partida final con un chico de una familia adinerada, legendario entre los ajedrecistas del estado. Decían que llevaba ganando competiciones infantiles desde los 7 años. Seguro de sí mismo e inteligente, se acercó al tablero y saludó a la niña con una sonrisa condescendiente. «Está bien, muéstrame lo que puedes hacer», dijo, colocando lentamente las piezas. Ella no respondió. Ya sabía con qué apertura se sentía cómodo y decidió usar una estrategia que rompería su esquema habitual. El primer movimiento del chico fue el habitual, un peón al centro. La chica respondió con la defensa siciliana. Reconocía esta técnica en sí misma, pues la había leído muchas veces en libros. Uno de los jueces, al notar esta estrategia, preguntó discretamente a su vecino: «¿Ves? Esta es una versión clásica, solo que con una línea muy definida». El oponente de la chica parecía seguro. Atacaba, intentando destruir rápidamente los peones del centro, pero ella, sin mucho pánico, preparaba su defensa, preparándose para contraatacar si era necesario. La multitud comenzó a congregarse, pues esta era la culminación de todo el torneo. Con cada minuto que pasaba, el juego se volvía cada vez más impredecible. El chico no dejaba de lanzar miradas humillantes a la chica, pensando que estaba a punto de ceder o rendirse. Pero ella solo apretó con más fuerza el borde de la silla y calculó cuidadosamente las opciones. A la media hora de partida, perdió una pieza importante al subestimar un ataque de esquina bien pensado de su torre. Tuvo que arriesgarse y la chica aprovechó de inmediato el pasillo que se abría hacia su rey. «Veo que no eres tan simple», dijo apretando los dientes. «Simplemente estoy atenta», respondió con calma. La gente a su alrededor se acercaba cada vez más, intentando no perderse los detalles. Algunos ajedrecistas experimentados entre los fans adultos del chico se mordieron los labios, sin esperar tanta tenacidad de la chica. El momento clave llegó cuando ella, tras sorprender a su oponente en su propio error, anunció con valentía el jaque. Él rápidamente preparó una defensa, pero el siguiente ataque fue tan bien calibrado que prácticamente destruyó las posibilidades de salvación. «¿De dónde sacaste tanto conocimiento?», susurró desesperado, mirando desde las figuras hasta su rostro imperturbable. Ella no respondió, solo levantó las cejas ligeramente, sabiendo muy bien que ese ya era el camino hacia el jaque mate final. Los jueces esperaban con tensión a que el chico hiciera su movimiento. Intentó zafarse, sacrificando un peón, pero la chica repasó sin piedad los puntos clave, y cuando solo quedaban un par de movimientos para el inevitable desenlace, se recostó en su silla, respirando con dificultad. «Parece que he perdido», dijo finalmente. «Nunca pensé que alguien de una familia sencilla pudiera tocar así». La muchacha, todavía tranquila, hizo una ligera reverencia. «Aquí no importan las familias, lo importante es la inteligencia». Toda la sala estalló en susurros, abriéndose para dejar pasar al juez, quien anunció: «La ganadora del torneo clasificatorio», dijo el nombre y apellido de la niña, añadiendo que se estaban verificando los detalles. La madre de la niña cerró los ojos por un instante, apenas disimulando lágrimas de alegría. Parecía haber esperado esto toda su vida. Que el mundo viera en su hija no solo a una señora de la limpieza, sino a una persona capaz de pensar. No hubo premios detallados, pero el jurado la detuvo al final y le entregó un diploma simbólico que confirmaba el primer lugar. La gente a su alrededor se apartó. Algunos la miraron con curiosidad, otros murmuraron sobre la injusticia de la situación, ya que todos habían apostado por otros finalistas con antelación. Tras este torneo clasificatorio, la niña obtuvo el derecho a participar en una competencia regional más grande. La lista de participantes fue impresionante y representaban a escuelas famosas. La noticia de su éxito comenzó a llegar poco a poco a la casa de Kaufmann. Por supuesto, el dueño no hizo ningún comentario al respecto, pero los sirvientes susurraban entre ellos. «¿Oíste? La hija de la señora de la limpieza les está pegando a todos. Resulta que nuestro amo no es el más invencible».
La niña seguía viniendo a la mansión para ayudar a su madre a llevar artículos de limpieza y trapos, pero tras el incidente de la partida de ajedrez empezaron a evitarlas. Algunos sirvientes las consideraban extrañas y el propio Kaufman no quería verlas en sus aposentos. Al mismo tiempo, no podía despedirlas oficialmente por temor a una mala reputación. La escena más extraña ocurrió cuando la madre de la niña se topó accidentalmente con él en el estrecho pasillo cerca del lavadero. Él lanzó un destello de ira como si quisiera decir algo, pero contuvo su ira y pasó de largo, taconeando ruidosamente. Ella tenía claro que jamás olvidaría aquella noche vergonzosa. Sin embargo, la invitación al concurso regional los obligó a buscar dinero para el viaje y el alojamiento, ya que se planeaba en grandes salones de otra ciudad. La madre, contando el dinero ahorrado, no sabía cómo afrontar el viaje, ya que alojarse en un hotel era caro. De repente, el mismo cliente canoso, que una vez había visto tranquilamente el partido en casa de Kaufman y el torneo clasificatorio, apareció en la puerta. Saludó a la madre cortésmente y les preguntó si necesitaban un billete de tren. Ella, avergonzada, le dio las gracias, pero admitió honestamente que no podía aceptar caridad sin garantías. Él respondió que estaba dispuesto a pagarles simplemente su modesto viaje y a ofrecerles un techo durante todo el torneo. La niña estaba cerca, escuchando la conversación, con la mirada fija en el suelo. Con el paso de los años, se había acostumbrado a que nadie, salvo su madre, se interesara sinceramente por su destino. Pero el patrón habló con seguridad. Tus habilidades no deberían desaparecer por falta de recursos. Llevo mucho tiempo trabajando en una fundación que apoya a personas con pocos recursos y talento. La duda aún dominaba a la madre. Le parecía que al aceptar se volverían dependientes. Pero la niña dijo brevemente: «Mamá, esta es una oportunidad. Siempre me enseñaste a no desaprovechar ninguna». Tras una breve reunión, aceptaron la oferta. El viaje a otra ciudad para las competiciones regionales se realizó en un par de semanas. El patrocinador ayudó a encontrar una habitación económica en el centro local, donde solían alojarse los jóvenes atletas. La chica vio por primera vez un club de ajedrez tan espacioso, donde casi 100 participantes podían jugar al mismo tiempo. Se respiraba un ambiente de trabajo. El jefe del club los recibió, le entregó a la madre unos papeles para rellenar y a la niña un número de registro de participante. «Prepárense para una pelea dura», dijo, señalando el cronograma. «Los oponentes son fuertes». La madre estaba preocupada porque entre los competidores había 2 o 3 adolescentes que ya habían ganado varios premios, pero la actitud hacia la chica se volvió más respetuosa. Nadie se burlaba de ella abiertamente, pues algunos habían oído hablar de sus victorias relámpago. El primer día de competición ganó con seguridad una partida contra una joven ajedrecista considerada una futura estrella del club. Durante el descanso, el entrenador del equipo regional se acercó y le preguntó dónde entrenaba. Al enterarse de que no tenía un mentor permanente y que estudiaba con libros, se llenó de asombro. «¿Cómo es posible?», dijo confundido. «Te aconsejo que sigas esforzándote igual de duro y podrás alcanzar alturas sin precedentes». La chica simplemente sonrió con las comisuras de los labios y fue a beber agua. Todo era nuevo para ella. Atención, respeto, preguntas. No había tenido tiempo de acostumbrarse a las conversaciones sobre elogios y clasificaciones relacionadas con el ajedrez. La madre, que la esperaba, pensaba con ansiedad en la siguiente etapa. Temía que hubiera demasiado en juego, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza se encendió en su corazón, que su hija demostraría a todos lo fraudulentos que a veces son los prejuicios que menosprecian a la raza equivocada, a la clase equivocada. Poco a poco, la chica se fue acostumbrando a la sala, concentrándose no en el público, sino en el tablero. Jugó 3 partidas durante el día y las ganó todas, aunque los oponentes no eran fáciles. Después, tuvo una partida decisiva con el futuro ganador del año anterior. Era famoso por su estilo agresivo, orientado al ataque rápido. Preguntó a los jueces: «¿Quién es esta nueva chica?» «La hija de la señora de la limpieza», murmuró alguien brevemente.
El joven se inclinó hacia adelante, pensando que le mostraría dónde estaba su lugar, pero tras iniciar un ataque agresivo con su reina, se topó con una defensa exquisita que se transformó en un contraataque. La chica esperó pacientemente sus errores y él estaba furioso por no poder romper sus barreras con rapidez. En un momento dado, llegó una posición clave cuando los jueces que pasaban por las mesas redujeron la velocidad con interés cerca de ellos. El joven perdió su torre gracias a una astuta maniobra de la joven, quien inmediatamente movió su peón a la dama, realizando un rápido enroque. «¡Es imposible!», exclamó, dando un puñetazo en la mesa. «¿Cómo lo adivinas todo?». «No es adivinar», respondió la niña sin apartar la mirada del tablero, «es saber las posiciones». 5 jugadas después admitió la derrota y furioso retiró las piezas. Uno de los árbitros más autorizados se acercó, negó con la cabeza y dijo: «Genial, definitivamente necesitas desarrollar más tus habilidades. Si perseveras, puedes lograr grandes resultados no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional». La chica asintió. Claro que no entendía bien qué le esperaba, pero de algo estaba segura: nadie volvería a reírse de sus orígenes cuando estuviera en la junta. Por la noche, cuando solo quedaban unos pocos jugadores en la sala, la niña salió a ver a su madre. La esperaba con una modesta bolsa de galletas para que pudieran intercambiar algunas palabras antes de irse a dormir. En cuanto la niña se acercó, el canoso cliente salió de detrás de una columna y la saludó. «Me gustaría hablar con vosotros», se dirigió a ambos. Intercambiaron miradas de ligera vergüenza, pero se detuvieron. El cliente sugirió que dieran un paseo por el pasillo, lejos de oídos curiosos. Sacó unos papeles que había preparado con antelación. «Aquí tienes una declaración de intención para otorgarle a tu hija una beca para estudiar en un buen centro de ajedrez. Solo tienes que firmar el consentimiento». La madre leyó el documento con entusiasmo, sin creer que alguien estuviera dispuesto a financiar clases y viajes. La niña lo escuchaba a ratos, pensando más en los partidos que estaban por venir. «Entiendo», continuó el filántropo, «que la decisión no es fácil, pero su hija tiene un don excepcional. Necesita una buena mentoría, un tiempo organizado con normalidad para desarrollar sus habilidades». «¿No será esto una forma de subordinación?», preguntó ansiosamente la madre. «No», se rió entre dientes, «solo ayudo a la gente con talento, y a cambio no exijo nada más que una actitud consciente hacia el estudio». Hablaron largo rato. La niña permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero en el fondo sabía que este era su único puente hacia un mundo donde sus habilidades no se desperdiciarían. Cuando la mecena se fue, la madre apretó los papeles contra su pecho y le preguntó: «Dime, ¿estás seguro de que quieres esto? Tendrás que trabajar con un horario estricto, ir a torneos y prepararte con seriedad». «Sí, mamá», respondió con reserva. «No juego para parecer lista, juego para no tener que callarme». Al día siguiente se celebró la ceremonia oficial de premiación de los ganadores del concurso regional. La niña ocupó uno de los puestos de premiación y fue elevada a un pequeño escenario junto con las demás. El público aplaudió silenciosamente y en la primera fila la madre se secó las lágrimas con la punta de su pañuelo. Esa misma noche, los rumores sobre una nueva estrella emergente del ajedrez se extendieron por los pasillos. Algunos expresaron admiración, otros envidia, otros dudaron, pero lo cierto era que la niña de familia humilde demostraba una vez más su deseo de triunfar. Nuevos problemas la aguardaban en casa. Era necesario decidir cómo asistir a clases en el centro de ajedrez, ya que estaba bastante lejos de su zona. El patrón, sin querer presionarla, recomendó que se instalaran más como cerca, mientras continuaran sus estudios, pero la madre temía dejar su trabajo en casa de Kaufman, ya que era su principal fuente de ingresos. Un día, mientras limpiaba la biblioteca de la mansión, el propio Kaufman la sorprendió en el pasillo. Se detuvo y la miró con hostilidad. «Se rumorea que tu pequeña todavía sigue con sus travesuras de ajedrez». La mujer no levantó la vista, sino que simplemente dijo:
Le ofrecieron estudiar en el centro, pero aún no sabemos qué hacer. Escucha, susurró, bajando la voz con cada palabra. No me importa su éxito. Puedes hacer lo que quieras, pero no esperes mi aprobación. Trabaja para no echarte a la calle. ¿De acuerdo? La madre guardó silencio, pero una firme decisión nacía en su interior. A cualquier precio, darle a su hija la oportunidad de seguir adelante, que decidiera por sí misma qué hacer. Después de todo, estar sentada eternamente bajo la opresión de este hombre era insoportable. Al volver a casa por la noche, habló en voz baja con su hija, la escuchó atentamente y de repente soltó la frase: «No estaremos aquí para siempre. Quiero ir a Kukum o algún lugar donde pueda crecer». Madre se quedó despierta hasta la madrugada considerando sus opciones. Los problemas de vivienda y transporte parecían terriblemente complicados, pero recordó su posición de impotencia en la mansión y tomó una decisión firme. Era hora de intentar confiar en ese patrón. Una semana después, acompañaron a su hija a una reunión donde finalmente debían confirmar su consentimiento para mudarse y estudiar. El mecenas los recibió en la entrada del edificio de la fundación, los condujo por un largo pasillo y amplios salones, hasta que los trasladó a una sala de conferencias amueblada con mesas y sillas antiguas. «¿Te tomó mucho tiempo decidirte?», preguntó cuando se sentaron. «Sí», admitió la madre, «este es un paso serio, pero estamos listos», añadió la niña. El patrón sonrió con las comisuras de los labios y le extendió las hojas de papel. «Aquí tienes todos los documentos. El punto es que durante sus estudios tu hija recibirá una pequeña beca y te proporcionaré una plaza en un internado en el centro de ajedrez. Si lo deseas, puedes alojarte cerca, al menos al principio». La madre tembló. «Pero podría perder mi trabajo». «Pero le darás un futuro al niño», dijo en voz baja. Pasaron un buen rato revisando los puntos del acuerdo, preguntando por los detalles. Al final, la historia continuó. El centro contaba con un buen profesorado, abundante literatura y la oportunidad de practicar prácticamente las 24 horas. La niña, al oír esto, apretó aún más las palmas de las manos contra las rodillas, porque eso era exactamente lo que soñaba: leer sobre ajedrecistas históricos que alcanzaron la cima gracias a un entrenamiento constante. Tras firmar los papeles, la madre sintió miedo y alivio a la vez. La niña la miró, agradeciéndole tímidamente de nuevo su determinación. Ahora solo quedaba informar a la casa de Kaufman que se marchaban. Era una perspectiva desagradable, pero no había otra opción. Al día siguiente, la madre encontró un momento en el que Kaufman estaba en la sala de espera. Estaba hablando con alguien, pero ella se acercó tímidamente, se disculpó y le pidió unos minutos. El millonario lo despidió con un gesto, pero ella se quedó allí, con un sobre en las manos. «Habla más rápido», dijo Kaufman descontento. «Tengo cosas importantes que hacer. Quiero informarle que ya no puedo trabajar para usted. Necesitamos mudarnos para que el niño pueda estudiar en el centro de ajedrez». Él levantó la mirada y entrecerró los ojos. «¿Dejar tu trabajo? ¿Te das cuenta de cuánta gente he estado manteniendo durante años? No le doy tregua a nadie». «Lo entiendo», susurró, «pero para mi hija esta es una oportunidad y no tengo otra opción». Una mueca de desprecio apareció en su rostro. «Bueno, lárgate. Contrataré a otra limpiadora. No creas que voy a intentar convencerte de que te quedes aquí. ¡Fuera!». La mujer asintió e intentó no mirar atrás. Le dolía ver tantos años de trabajo convertidos en polvo por el amo, pero sentía que por fin se liberaba de sus arrogantes ataduras. La niña esperaba en la puerta en ese momento. Al ver a su madre, le preguntó cómo había ido todo. Ella solo sonrió con amargura. «Nos dejó ir, aunque indignado». «No te preocupes, mamá», dijo la niña con dulzura. «Ahora viviremos de otra manera». En cuestión de días, recogieron sus modestas pertenencias, se despidieron de algunas amables personas del personal que lamentaron sinceramente su marcha y abandonaron para siempre la casa de Kaufman, donde habían pasado 15 difíciles años de la vida de su madre y donde la niña cogió por primera vez una pieza de ajedrez.
La mudanza al centro de ajedrez de la fundación del mecenas resultó sencilla y modesta. La niña recibió una pequeña habitación en la pensión y su madre alquiló una habitación cercana. El mobiliario era destartalado, pero limpio, y lo más importante, ahora podía dedicar mucho tiempo a un entrenamiento completo. Los mentores vieron por primera vez cómo se iluminaban los ojos de esta adolescente al sentarse ante el tablero. Su determinación era asombrosa. Se levantó al amanecer y corrió a la sala de estudio, donde ya había filas de juegos de ajedrez y ejercicios escritos. Los entrenadores, acostumbrados a estudiantes perezosos, quedaron asombrados por su persistencia. «Dime, ¿qué quieres conseguir?», preguntó un día el entrenador del espeso bigote mientras estudiaba los partidos que había grabado. «Quiero demostrar que puedo pensar tan bien como los campeones», respondió. Inmediatamente abría su cuaderno y mostraba los bocetos de los intercambios posicionales que había estudiado la noche anterior. El entrenador arqueaba las cejas. «¿Dónde conseguiste estos diagramas?» «De libros. Una vez los encontré inútiles, los leí a la luz de las velas». Frunció el ceño en silencio. Algunos profesores del centro creían que esas perlas nacían una vez cada décadas. La madre de la niña, al ver su entusiasmo, intentó ganar dinero extra donde pudo para ayudarla al menos un poco. Sin embargo, el filántropo la convenció de que todos los gastos escolares y la matrícula estaban cubiertos por el fondo y que no tenía que preocuparse demasiado por la comida ni el coste de la vida. Poco a poco, la niña fue ascendiendo a los puestos más altos en las competiciones internas del centro. Los estudiantes que se consideraban fuertes ajedrecistas empezaron a sentir celos instintivos. A veces se burlaban de ella, insinuando su origen, pero a ella ya no le importaba. Con el tiempo, los rumores de su éxito llegaron a círculos oficiales más amplios. Se estaba preparando un importante campeonato nacional para jóvenes ajedrecistas. Decidieron presentar a varios de los mejores estudiantes del centro. La joven, a pesar de su juventud, estaba entre ellos, asombrando a los entrenadores. «¿No tienes miedo?», preguntó la madre. «Sotiekue, habrá fuertes oponentes allí». «No tengo miedo», respondió ella. «Solo estoy haciendo lo que antes no podía hacer». El torneo estaba en pleno apogeo. Cientos de participantes, multitudes de espectadores, estudiantes famosos de diferentes estados. La madre y la niña llegaron en autobús, cuyo costo fue cubierto por la fundación. La enorme sala estaba repleta de jóvenes talentos del ajedrez. Cuando anunciaron el inicio, todos se sentaron ante los tableros como en un verdadero campo de batalla, donde reina el silencio y se prohíbe el ruido. La chica ganó las primeras partidas con confianza, pero luego se enfrentó a oponentes elogiados como talentos únicos, provenientes de escuelas de institutos de alta gama. Una partida fue especialmente difícil. Duró varias horas y solo logró alzarse con la victoria hacia el final, al atrapar a su oponente en el paso lateral de un peón. Tras esta victoria, la prensa, ahora impresa en periódicos tradicionales, comenzó a hablar de ella como un fenómeno inesperado. La madre leía fragmentos de los artículos, a veces sin dar crédito a sus ojos. Los periodistas escribieron que nadie conocía la dinastía familiar de esta joven estrella, que apareció de la nada, pero que su talento era digno de maestros experimentados. Naturalmente, la generación anterior de funcionarios del ajedrez se interesaba por quién la entrenaba y dónde estudiaba, y su madre solo suspiró recordando cómo durante muchos años su hija estudió con libros que ella misma había sacado de la basura. Había llegado la semifinal. La chica se encontró con uno de los principales favoritos del torneo, un chico alto cuyo padre era un árbitro de alto rango. Era conocido por sus precisos contraataques y la velocidad de sus combinaciones. La madre de la chica estaba sentada en la fila del público en una silla de madera, juntando las manos como si estuviera jugando ella misma. El anfitrión anunció los nombres y pidió a los participantes que se estrecharan la mano. El chico le extendió la mano a la chica con cierta arrogancia. «Buena suerte, cariño. Espero que no te enfades mucho después del partido».
Ella permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con una tranquila confianza. El juez dio la señal de inicio y las figuras comenzaron a moverse. Desde el principio, el favorito intentó imponer su ritmo, impidiéndole respirar, pero la chica respondió sin pánico con una defensa tenaz. La iniciativa se alternaba. Poco a poco perdió la paciencia. Intentó varias veces lanzar un ataque directo, pero ella lo dispersó actuando con precisión como si lo hiciera por notas. Finalmente, en la jugada número 20, cuando la tensión alcanzó su punto álgido, la chica dio una respuesta inesperada en el flanco de dama y toda su línea se desplomó. Un murmullo recorrió las filas de los espectadores. «Es increíble, puede ver todo el campo con antelación», susurraron los aficionados. «Parece que lo han atrapado». Con cada minuto que pasaba, su ventaja aumentaba. El oponente, sintiendo que el marcador no le favorecía, realizó un par de jugadas precipitadas y la chica las aprovechó. Por suerte, supo mantener una compostura deportiva, heredada quizás de su propia voluntad. Tras unos cuantos movimientos más, anunció jaque. El tipo corría de un lado a otro y quedó claro que no había salvación. Cuando finalmente vio la desesperanza total, golpeó la mesa con frustración y dijo: «Maldita sea, me doy por vencido». La mitad de la sala se quedó boquiabierta. La chica simplemente asintió, reconociendo la victoria sin celebrar. El juez levantó la mano, declarando su pase a la final. Ahora, todo el público se centraba en la inminente final. Susurraban entre sí: «Una chica de clase baja luchará por el primer puesto». La madre vio cómo empezaba a surgir cierta actitud de respeto hacia su hija, incluso entre quienes antes la temían o la condenaban. La final se disputó en el escenario central, bajo los flashes de las cámaras y la atenta mirada de los expertos. El oponente era un joven que había ganado varios campeonatos juveniles importantes consecutivos. Estaba claramente motivado para defender su título. El comienzo de la partida fue tenso. Ambos jugadores intentaron no revelar sus estrategias, construyendo estructuras complejas. La chica observaba el tablero, como buscando una oportunidad para tomar la iniciativa. El joven, al notar su mirada acerada, tampoco quiso ceder. Tras un tiempo, realizó un ataque arriesgado, sacrificando un peón para acelerar el desarrollo. El joven aceptó el sacrificio con la esperanza de recuperar la pieza rápidamente, pero de repente descubrió que tenía un enorme agujero en su retaguardia por donde su alfil podía penetrar. Los espectadores se quedaron paralizados. «¿Qué pasa? ¿Está yendo a por todas otra vez?», fueron los comentarios entusiastas de la multitud. «Esta puede ser la jugada clave de todo el partido», dijo un comentarista. El oponente intentó cerrar con la dama, pero cayó en la famosa trampa, y la chica atacó inmediatamente con la torre, obligándolo a realizar movimientos precipitados. La madre, sentada a un lado, se cubrió los ojos con la mano por primera vez. Tan intensa era su excitación. Tras unos cuantos movimientos más, el joven, palideciendo, se dio cuenta de que estaba perdiendo la posición y se perdió el momento decisivo en el que tuvo que salvarse intercambiando. La chica lo sorprendió en ese instante, tras lo cual anunció: «Jaque mate». Se hizo el silencio en la sala y luego una ovación. Había ganado el torneo nacional. La madre miró el escenario donde habían invitado a su hija a recibir el premio principal. La cabeza le daba vueltas. Hacía poco vivían bajo presión, preocupadas por cómo llegar a fin de mes. Y ahora la niña estaba en la final, recibiendo diplomas, copas y palabras de admiración. La niña permaneció tranquila y en silencio, agradeciendo solo ocasionalmente a los miembros del comité organizador. Le preguntaron: «¿Cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde estudiaste antes?». Respondió brevemente, sin patetismo, sin centrarse en su difícil destino. En cierto momento, un anciano gran maestro, antigua figura famosa del mundo del ajedrez, se acercó a ella. Le estrechó la mano y le dijo en voz baja: «Vamos, hijo. La capacidad de ganar es una cosa, pero la capacidad de no enorgullecerse es un gran arte». Ella simplemente inclinó la cabeza.
Todo a su alrededor era un caos. Otros participantes, organizadores, periodistas de la vieja escuela con dictáfonos en la mano. Se hablaba de su posible futuro internacional y de programas de becas para jóvenes prodigios como él. Pero la niña recordó que primero tenía que ir con su madre y decirle simplemente «lo logramos». Y en ese momento, cuando el bullicio de la ceremonia de premios se había calmado un poco, se acercó a la mujer cansada pero feliz. La madre sonrió entre lágrimas, abrazando a su hija. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Gracias por ser tú». Más tarde, cuando empacaban sus cosas y se preparaban para volver a casa, el patrón se acercó, la felicitó en voz baja y le estrechó la mano en silencio. Comprendió que ahora tenía el camino más abierto que nunca. Tras regresar al centro de ajedrez, se vio inmediatamente rodeada de compañeros y profesores, e incluso los periódicos locales publicaron una nota sobre su victoria en el campeonato nacional. La chica no se rindió, sino que continuó estudiando los ejercicios y partidas de los grandes maestros cada minuto libre. Era como si su sed de conocimiento se intensificara tras la gran competición. De repente, después de un tiempo, llegó a la recepción del centro un documento oficial con sello firmado por un representante de una reconocida organización internacional. Decía que se estaba preparando un torneo internacional para jóvenes ajedrecistas para la temporada actual y que ella había sido invitada directamente sin fases clasificatorias. Esta invitación le permitió competir con los mejores jugadores de todo el mundo. La madre se preocupó. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Al fin y al cabo, se necesitan fondos para un viaje al extranjero, visados, alojamiento. El patrón asintió. Haré todo lo posible para asegurarme de que estés bien atendido. Esta es una oportunidad única para destacar a nivel internacional. La niña escuchaba la conversación con contenida emoción. Recordó cuántos años atrás temía que la sociedad nunca la aceptara por su color de piel y su falta de recursos. Pero el tablero de ajedrez se había convertido para ella en un campo donde solo la mente y la voluntad decidían quién era digno de qué. Tras hacer la maleta, ella y su madre emprendieron el largo viaje hasta la sede del torneo. De nuevo, alojamiento modesto, entrenamiento en una habitación de hotel, calentamientos matutinos, análisis de los racks. La niña ya estaba acostumbrada a este régimen, sabiendo que estaba en juego algo más que un simple resultado deportivo. Al entrar por primera vez en el espacioso salón donde se celebraba el evento internacional, su corazón se aceleró. Había muchos competidores dignos de diferentes países, todos con ganas de ganar. Estaban sentados en una larga fila de mesas idénticas con tableros. Los jueces hablaban varios idiomas y el aire se llenaba con el zumbido de los traductores. La madre, desconociendo estos discursos extranjeros, intentó mantenerse cerca de la delegación rusa, pero también había muchos desconocidos entre ellos. La niña se sintió más tranquila al observar las casillas del tablero. Al fin y al cabo, el ajedrez es igual para todos. Ganó la primera partida con confianza. En la segunda, se enfrentó al campeón de otro continente, famoso por sus traicioneras trampas iniciales. Al principio, casi cayó en una combinación intrincada, pero con el tiempo trasladó la partida a un canal posicional, donde logró demostrar precisión y volvió a ganar. Luego, en la tercera ronda, se convirtió en una de las pocas que logró mantener un resultado del 100%. El público, compuesto principalmente por representantes de diferentes federaciones de ajedrez, se fijó en ella. Algunos se acercaron a ella después de las partidas, la bombardearon con preguntas y ella, con dificultad para comprender el discurso de los demás, se limitó a encogerse de hombros o a sentir. Por la noche, abrazando a su madre en la calle, le dijo: «No tengo miedo de jugar con los mejores del mundo, mamá. Sé que aquí todo se decide por la capacidad de calcular opciones, no por vestidos de fiesta ni por la cartera». La madre sonrió al darse cuenta de lo lejos que ambos habían llegado de la vida, cuando tenían que soportar mentalmente las palabras de Kaufman y los sirvientes todos los días.
El encuentro con el líder del ranking del torneo internacional se convirtió en la prueba principal. Era un poco mayor y podía presumir de una escuela seria. Se hizo un silencio absoluto en la sala cuando se sentaron uno frente al otro. La madre observaba desde la galería con dificultad para calcular el tiempo, consciente de que la partida podría durar horas. El oponente usó un sistema muy complejo, obligando a la chica a defenderse constantemente, pero ya no temía las amenazas rápidas. Su estilo se centraba en movimientos de espera y contraataques precisos. La defensa sigilosa de la chica anuló todos sus intentos de penetrar en las profundidades de sus posiciones. Sin embargo, más cerca del centro, cometió un pequeño error. Perdió un peón y el oponente se apresuró a rematar, creyendo haber tomado la iniciativa. Parecía que un par de movimientos más y lanzaría un fuerte ataque. Pero entonces, la chica usó una técnica poco común que había visto antes en un viejo libro de texto: sacrificar un alfil para intercambiarlo por la dama del oponente. Hubo una explosión de emociones en el tablero. ¡Menudo turno! El oponente no podía creer lo que veía y se vio obligado a entregar su reina. De lo contrario, su propio rey sería atacado inevitablemente y la posición se estaba desmoronando a favor de la chica. Finalmente, después de algunos movimientos, dijo en voz baja pero con firmeza: «¡Jaque mate!». El oponente se cubrió la cabeza con las manos, dándose cuenta de que en su afán por ganar se había infligido un daño fatal al no haber acertado con sus tácticas. El juez declaró al ganador. La sala estalló en aplausos. La madre, sonriendo entre lágrimas, recordó cómo los ricos antes menospreciaban a su hija. Ahora, su hija estaba alcanzando alturas inalcanzables para ellos. Al final del torneo, la chica se sentía segura de conseguir el mejor resultado. Quedaba una última partida, quizás solo una formalidad, pero aún debía jugarse. Estaba sentada ante el tablero cuando uno de los organizadores se le acercó de repente con un traductor. «Felicidades. Independientemente del resultado del próximo partido, ya van por delante. Parece que tenemos una nueva leyenda en ascenso». Estaba avergonzada, incapaz de encontrar qué responder. En el fondo, no estaba acostumbrada a oír palabras tan fuertes. Para ella, lo importante era el desarrollo del juego en sí, no los honores. Al final, ganó, consiguiendo un récord de puntos para su categoría de edad. En la ceremonia de clausura, recibió una copa de oro y un certificado por su talento excepcional y su inquebrantable determinación por ganar. Representantes de diferentes países se acercaron, la felicitaron y le hicieron preguntas. La atención cayó sobre ella como una avalancha. Cuando todo se calmó, la madre preguntó en un susurro: «¿Cómo te sientes, hija mía? ¿Feliz?» Demostré que se puede ganar sin dinero, sin apellido, solo con la mente. Recordó aquella noche en la mansión Kaufman, cuando la gente la miraba como si fuera un vacío y decidieron burlarse de ella, invitándola a divertirse. En aquel entonces aún no comprendía el alcance de su poder, aunque en el fondo sentía que la capacidad de pensar y ver el mundo de forma innovadora le daría una oportunidad. El patrón, que también estaba presente, le sonrió y le estrechó la mano. «Espero que este no sea el final de tu viaje. Después de todo, esto es solo el comienzo de grandes oportunidades». Pronto regresaron a su tierra natal, donde ya los recibieron como triunfantes. El centro donde estudiaba organizó una modesta celebración, reuniendo a estudiantes y profesores. La niña se sintió un poco incómoda bajo los focos, pero todos la recibieron con respeto. Entre los invitados se encontraba un funcionario del gobierno local que le entregó un certificado de honor, consolidando simbólicamente su éxito. Su madre permaneció modestamente cerca, recordando que en su momento ni siquiera habían podido soñar con tal reconocimiento. Sin embargo, el periódico incluyó una nota donde, con cautela, mencionaban que una chica de la familia de una señora de la limpieza hizo que todo el mundo del ajedrez hablara de ella. El nuevo título pareció convertirla en una figura reconocida en los círculos ajedrecísticos. Continuó viviendo en la pensión del centro, asistiendo a entrenamientos regulares.
Su madre seguía trabajando a tiempo parcial, pero el dinero le preocupaba menos. El mecenas la animó a completar todos los trámites necesarios para futuros viajes y participar en nuevos torneos. Una noche, al regresar tarde a su habitación, la joven no pudo dormir durante mucho tiempo. Ante sus ojos volvió a surgir la escena de cuando sostuvo las piezas negras contra Kaufman, escuchó sus insultos y vio caer a su rey. Recordó la sensación de liberación al comprender que él era impotente ante su intelecto. No juego para parecer lista, repetía sus viejas palabras. Juego para no callarme. Ella creía que el poder intelectual podía superar muchas barreras si se le daba la oportunidad de florecer. Tiempo después llegó una carta. El sobre contenía un cartel anunciando un importante campamento de ajedrez auspiciado por una federación estatal. Al abrirlo, la niña leyó una invitación para participar en un curso intensivo donde se reunían los mejores jóvenes talentos. Se suponía que llegarían allí entrenadores de talla mundial. Le llevó la carta a su madre, la leyó y sacudió la cabeza sorprendida. Dicen que es un curso gratuito si el niño ha demostrado tener éxito. La niña asintió porque tenía certificados y diplomas oficiales. Así que otro paso hacia la mejora. Pero había otra pregunta. ¿Valía la pena irse ya que estaba acostumbrada al centro, donde ya la conocían, y a los entrenadores que la ayudaban? Sin embargo, el tutor la convenció de que no debía perder la oportunidad de aprender de los más fuertes. Tras recuperarse, emprendió el viaje de nuevo. Su madre se quedó porque esta vez el curso no incluía alojamiento para los padres. En el nuevo lugar, la chica tuvo que vivir en un edificio común, compartiendo habitación con otros adolescentes que también fueron invitados. El campamento tenía un régimen especial: madrugar, clases largas, análisis de partidas de campeones famosos, torneos de blitz diarios entre estudiantes. En el hacinamiento tenía que ser independiente, lavar su propia ropa y limpiar lo que ensuciaba. Pero esto no le molestaba, pues estaba acostumbrada a trabajar desde pequeña. Las clases fueron impartidas por varios mentores. Explicaron cómo analizar las posiciones correctamente, cómo aplicar un profundo conocimiento de los finales y los esquemas de apertura. La niña absorbió el conocimiento como una esponja, mostrando a veces reagrupaciones de piezas que sus compañeros nunca habían visto. Pronto se celebró un torneo de ajedrez dentro del propio campamento para determinar a los estudiantes más fuertes. La competencia fue feroz, pues todos vinieron a demostrar su capacidad. La chica, que ya no era una recién llegada tan inesperada, también participó. Desde la primera ronda tomó la delantera con confianza, venciendo a oponentes que se consideraban casi invencibles. A veces irritaba a algunos que esta persona callada y bajita fuera capaz de darle la vuelta a la partida en cuestión de movimientos. A mitad del torneo, uno de los profesores, un gran maestro muy conocido en círculos reducidos, se acercó a ella. La observó atentamente mientras realizaba las últimas jugadas de la partida y cuando ganó, le dijo: «Excelente. Veo que tienes un sentido innato de la combinación, pero aún puedes mejorar tu estilo posicional». Inclinó la cabeza, reconociendo el valor del consejo. Siempre había margen de mejora. En la última ronda, se enfrentó de nuevo a uno de los representantes más fuertes del grupo, un tipo que sentía aversión por el advenedizo, al que llamaba mendigo. Ella escuchó estas palabras, pero no respondió. En el tablero, él quería demostrar que la nobleza y el estatus eran más importantes. Sin embargo, desde las primeras jugadas, ella lanzó un vigoroso ataque obligándolo a correr por el tablero. Él, ardiendo en deseos de venganza, falló el ataque crítico del caballo sobre su reina. Y en cuestión de segundos, la posición del muchacho se derrumbó. Tras anunciarse el jaque mate, se levantó, arrugó la servilleta, que estaba cerca, y la tiró al suelo. Furioso,
pero el árbitro le amonestó por conducta antideportiva. La chica hizo una breve reverencia y se dirigió a la pared donde se encontraba el gran maestro mentor, asintiendo en silencio en señal de aprobación a su jugada. Tras ganar finalmente el torneo dentro del campamento, se aseguró su lugar como la mejor entre las participantes invitadas. La dirección del campamento le entregó un premio con gran ceremonia, invitándola a continuar sus estudios la próxima temporada. La chica le dio las gracias y le explicó que necesitaba hablar con su madre sobre los próximos pasos. Al regresar a casa, su madre la recibió en la puerta y la besó, contemplando los brillantes certificados. Los ojos de la mujer brillaron de felicidad, pues el camino de su hija resultó ser mucho más trascendental de lo que hubieran imaginado en aquellos tiempos. «Eres tan buena», repitió en voz baja, pensando que Kaufman ni siquiera podía imaginar a qué alturas había llegado la chica que solo sabe hacer figuras. Ahora la chica demostraba una confianza serena. Le ofrecieron participar en otro campeonato internacional abierto, para el cual tuvo que prepararse con antelación. El patrocinador ya estaba ocupado con la tramitación de nuevos documentos, pues acceder a la escena internacional conlleva trámites burocráticos. A veces, por las noches, recordaban qué habría sucedido si ella no se hubiera atrevido a jugar con Kaufman en la mansión. Quizás habría permanecido en la sombra sin descubrir jamás su don. Pero el destino obró de otra manera, marcando ese memorable partido como un punto de inflexión. Otro acontecimiento se vislumbraba. La pequeña campeona fue invitada a la escuela del distrito para una exhibición simultánea contra varios distinguidos aficionados al ajedrez. El salón estaba lleno de escolares y profesores, así como de varios ciudadanos respetados que decidieron echar un vistazo a la niña que venció a un millonario y ganó varios títulos. Al entrar en el salón de actos, fue recibida con un aplauso contenido. Sin formalidades innecesarias, se dispuso una mesa larga con 7 tableros de ajedrez. La joven se sentó en el centro, con los entusiastas a un lado. Se acercó a cada tablero por turno, realizó una jugada, la anotó en un cuaderno y luego pasó al siguiente oponente. Así transcurrió aproximadamente 1 hora. Algunos participantes sudaban a borbotones, pues actuó con rapidez, sin perder la vigilancia en ningún tablero. Al final de la sesión, había dado jaque mate a 5 oponentes y 2 más habían reconocido su derrota. La gente la miraba con respeto, entendiendo que no era casualidad, sino fruto del trabajo constante y el talento. Tras una breve ceremonia de agradecimiento, la llevaron a la sala de profesores para recibir un diploma conmemorativo. En su discurso, el director comentó que a veces el destino brinda oportunidades increíbles a quienes están dispuestos a aprovecharlas. La niña escuchó y pensó en su madre, quien se había entregado por completo a ella en los libros amontonados que se convirtieron en un tesoro de estrategias para ella y en las burlas que habían forjado su carácter. Siguiendo su camino, salió a la calle, donde su madre la esperaba. Una cálida brisa les acariciaba el pelo y la gente caminaba sin saber que frente a ellos estaba el dueño de varios títulos de ajedrez. Su madre sugirió: «Quizás deberíamos celebrar un poco, comprar dulces y sentarnos en el parque». La niña sonrió y asintió modestamente. Subieron a un autobús y se dirigieron a la zona verde más cercana. Desmenuzaron galletas en un banco bajo la sombra de los árboles. La niña empezó a leer un nuevo folleto de ajedrez que le habían dado en la escuela. Su madre la miró con ternura, feliz de que su hija hubiera encontrado el camino hacia la autorrealización. «¿Recuerdas el día que te enseñé las letras con un cabo de vela?», preguntó. «Sí, mamá, lo recuerdo todo. Y los esquemas de ajedrez, y la búsqueda de papeles con diagramas viejos. Ahora todo es diferente. Has demostrado que eres capaz de muchas cosas». Se sentaron un buen rato, discutiendo planes para el futuro. Hablaron de nuevos torneos, de cómo aún habría gente en el mundo que la trataría injustamente, que la percibiría como una forastera.
Pero la chica no tenía miedo. Se sentía fuerte ante el tablero. De repente pasó un hombre con una hoja de periódico en la mano. Se detuvo al reconocer a la niña. «¿Eres ese ajedrecista? Gracias por la sesión de ayer. Estuvo increíble. Espero que tengas mucho éxito». Se levantó y asintió brevemente, incapaz de aceptar elogios de otra manera. Él continuó. La madre sonrió y la niña volvió a leer un folleto de ajedrez que hablaba de defensas raras y finales. Pasaron algunos meses más. La niña ganó práctica, participó en varias competiciones y casi siempre regresaba con nuevos premios. A ojos de su madre, ya parecía una auténtica profesional. El mecenas les contó con orgullo a sus colegas sobre su protegida, quien era capaz de conquistar cualquier cima. Sin embargo, a la chica no le interesaba la fama. Tenía un objetivo interior: perfeccionar su arte, demostrando que el talento puede nacer en los lugares más discretos, donde no hay riqueza ni brillo exterior. A veces, por la noche, se despertaba con sueños vívidos de un tablero de ajedrez con figuras inusuales. Sus ojos brillaban al sentarse a reanalizar algunas partidas famosas. Su madre incluso se preocupaba por si su sistema nervioso estaba sobrecargado. Pero la niña explicó que lo disfrutaba. El canoso gran maestro mentor del centro también se sorprendió por su ética de trabajo. Admitió que hacía mucho que no conocía a una jugadora tan perseverante. «Me recuerdas a algunas mentes legendarias del pasado», dijo. «Simplemente no te engañes y todo estará bien». Ella respondió con una media sonrisa avergonzada. Pronto llegó la noticia de que la chica era solicitada para participar en otro importante torneo mundial juvenil. En el centro todos estaban exultantes. Era otro paso adelante. Pero en secreto, la chica recordaba su primera victoria, el jaque mate que le dio a un hombre que la consideraba solo motivo de burla. Quizás fue ese incidente el que lo empezó todo. Antes de partir hacia el siguiente torneo mundial, él y su madre fueron una vez más a las afueras de la zona donde antes estaba la casa de Kaufman. Su madre quería ver cómo estaba su amiga de la limpieza, que se había quedado. Mientras caminaban por las calles, notaron que había obras cerca de la mansión, pero por lo demás todo seguía igual. Nunca llegaron a ver a Kaufman. Dijeron que se retrajo y se dedicó de lleno a los negocios, intentando olvidar la desagradable historia. La chica solo echó un vistazo a las impresionantes puertas y dijo en voz baja: «Que quede en el pasado, tengo mi propio camino». La madre accedió y se la llevó. Se sentía aliviada, pues habían escapado del entorno donde habían sido menospreciadas durante años. Pronto, ya en un tren rumbo a la lejana capital, la niña se sentó junto a la ventana, contemplando los campos y bosques que se iluminaban con luz propia. Su madre dormitaba cerca, cansada de prepararse. En algún momento, la niña recordó sus primeros pasos en el ajedrez. Una vela, un cuaderno, dibujos de figuras, el silencio de la noche. Entonces recordó el rostro desdeñoso de Kaufman, su grito ahogado al comprender el inevitable jaque mate. Ahora comprendía que el ajedrez se había convertido en un medio para hablar de sí misma sin alzar la voz, y seguiría avanzando, paso a paso, pieza a pieza, demostrando que la verdadera fuerza no depende de la nobleza de la familia. El revisor anunció que pronto llegarían a la estación. La madre se despertó, la niña guardó el cuaderno con los problemas de ajedrez en su bolso y susurró: «No juego para parecer inteligente, juego para no callarme». Cuando el tren se detuvo, subieron al andén de una estación abarrotada. La gente con maletas se apresuraba a acercarse a sus familiares. La niña tembló un poco al pensar en el próximo torneo. Su madre le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla. A la salida de la estación, los recibió el asistente del cliente, un joven con un elegante traje. Les hizo una reverencia y los condujo a un coche que los esperaba. En la conversación, les comentó que los ajedrecistas juveniles más fuertes del mundo se reunirían en este torneo. «Los organizadores tienen una sala espaciosa», dijo de camino. «Mira, hay techos altísimos, lámparas de araña enormes y habrá bastante gente. Tendréis que intentar no hacer ruido ni perder la compostura ante la atención del público».
La niña escuchaba con calma. Ya se había acostumbrado a las miradas curiosas, los juicios e incluso a la expectativa de su fracaso. Pero cada vez aceptaba el reto. La madre, algo preocupada, preguntó dónde se alojarían. El asistente les aseguró que se alojarían en una pequeña pensión cerca del recinto de la competición. Añadió que, a juzgar por las listas preliminares, habría varios representantes de escuelas europeas tradicionalmente con un buen rendimiento, así como jugadores destacados de Asia. Pero creo que no te confundirás. Terminó caminando por los adoquines hacia las puertas de la pensión. Tras echar un vistazo al interior, se instalaron en una habitación doble en el segundo piso. La habitación era sencilla, con muebles antiguos, pero eso no era lo que preocupaba a la niña. Sacó sus apuntes de ajedrez y empezó a revisar las combinaciones. La madre se sentó junto a la ventana, suspirando porque al menos ahora tenían un techo y, aunque pequeña, suficiente comodidad.